Y hay obispos que actúan a la ligera. Yo fui a Encarnación, Paraguay. La gente había organizado, un padre había organizado la actividad. Iba más de 10.000 personas. Y de repente el obispo dio la orden de que no iba a la actividad. ¿A la actividad? Y el padre, ay padre, qué pena, el obispo no da permiso. Yo ya estaba allá. Me faltaba, para el otro día, tenía que clausurar todo. ¿Por qué? Porque le fueron con chisme de que usted lo que hacía era pelear con los evangélicos. ¿Sí? Pues es inteligente, dile al obispo que vaya y que me diga dónde está el error o que mande a alguien. Dios, listo. Se fue. Monseñor, ¿por qué no va? No puedo, estoy ocupado. ¿Por qué no manda al vicario general y a otro? Mande 2 o 3. Dijo, pues está buena la idea. Lo voy a mandar. Porque de repente, ¿verdad? Puede ser un chisme. Lo mandó. Dimos la enseñanza. Al terminar, mire que el obispo necesita hablar con usted. Me fui. Monseñor, bendición, Dios te bendiga. Quiero pedirle perdón porque me habían traído chismes y yo di la orden de que usted no diera enseñanza. Pero mandé al vicario general y a otros y me dijeron que había sido según la doctrina de la iglesia, según la palabra de Dios, que no había ningún problema. Perdóneme, padre. Perdóneme, pero uno como obispo también se equivoca. Pero gracias a Dios tuve la idea de mandar a alguien. Ay, es que ya está escrito. Es que ya está escrito. Fui allá a ¿cómo se llama eso? Más allá de Barquisimeto, por allá por esa parte. Y un obispo, yo iba a una enseñanza y también estaba todo listo, y el obispo le llevaron chisme y dijo que esa actividad no iba, pero el padre era fuerte. Y el padre le dijo, monseñor, yo lo voy a dar, yo no me echo para atrás. ¿Usted por qué no me dijo antes? Ya todo está listo, mañana tenemos actividad. Pues allá le llego. Pues venga, monseñor. Y me dijo, padre, el obispo viene. Le dije, perfecto, el obispo viene. Mejor para mí que un apóstol de Cristo me diga dónde está mi error, yo lo corrijo. Póngale usted que hay unas 2.000 personas. Full la iglesia, las bancas la habían sacado, estaban de pie. Y yo que iba a comenzar y venía el obispo allá. Entró. Él llegó aquí. Le paso el micrófono y le digo, monseñor, ahí está el micrófono. No vengo a hablar, vengo a escuchar, porque me han dicho muchas cosas de ti. Ah, padre, búsqueme una sillita al obispo y una mesa. Y tráigamele una Biblia. Le puso la silla, le puso la mesa, le puso la Biblia y retiró la Biblia para allá por un lado. La cruzó. Y yo como aprendí a predicar la palabra, yo sin mirar quién está o si le gusta o no le gusta, sino predico la palabra y Dios y punto, comencé a predicar. Comencé a predicar, era de 8 a 10 y salíamos a un receso. Y yo le di de 8 a 12. Cuando terminé, me dijo, perdón, padre. Perdón, pero los curas me habían metido cizaña en la cabeza y venía furioso contigo. Y yo dije, yo lo enfrento, porque el cura me dijo que él lo iba a hacer. Y yo lo enfrento. Pero menos mal que dije, primero lo escucho. Padre, eso es lo que necesitamos en la iglesia. Ahora, aquí en la diócesis, todos los curas tienen que venir obligatoriamente y usted viene y nos da una enseñanza. Y les digo a los curas, tenían que ir. Y volví. Para la gloria de Dios, el día que yo fui a darle enseñanza fue el público y tenían que ir los curas. Había uno de los curas que estaban en contra, ya metido cizaña y estaba arrinconado por allá. Y resulta que había ido un pastor protestante y se metió y no sabía ni el uno que el uno era cura y el otro era pastor. Y los dos estaban ahí escuchando. Cuando yo dando la enseñanza y el pastor todo lo que yo decía me lo refutaba. Estaba ahí, al comienzo. Y después fue y me dijeron, mire, que hay un pastor. Le dije, perfecto. ¿Dónde está el pastor? 27 años de pastor. Perfecto. Pastor, ya voy a terminar. Déjeme terminar y debatimos. Pase aquí.
Terminé la enseñanza y le dije, bueno, pastor, ahora sí venga. Agarró el micrófono y dijo, disculpen, yo venía a debatir con este hombre. Pero me di cuenta que conoce la palabra de Dios. Y yo no puedo refutar la palabra de Dios. Estar en contra de la palabra de Dios no puedo. Tengo 27 años de ser pastor y nunca había escuchado a un cura predicar la palabra de Dios. Y le dije, pero vamos a debatir que la gente está esperando. Dijo, no, yo con usted no debato. Terminó, lo fui y resulta que el cura era un señor mayor. Había sido rector de la Javeriana en Roma. Bueno, yo no sé cómo se llama allá en Roma, una universidad en Roma. Era jesuita. Bárbaro. Y tenía varios doctorados. Y llegó y me dijo, padre, me perdona porque yo fui uno de los que metí cizaña al obispo. Porque a mí me enseñaron, fue en la universidad, a puros conocimientos de Biblia, pero no vivencial. Y cuando yo llego y me paré allá, resulta que el pastor estaba al lado mío y todo lo que usted decía, el pastor refutaba antes de que usted lo mostrara, y cuando usted lo mostrara en la Biblia, que el otro lo leía, el pastor quedaba, y yo también quedaba igual como él. Y a mí no me lo enseñaron en la universidad, ni yo lo enseñé. Y vengo a verlo aquí, qué pena, padre. Y yo fui el que le dije al obispo que la Biblia no era para pelear, y que usted venía a pelear con los evangélicos. ¿Sí? Si quiere, en el video está, es el padre aquel que lee lo que el Papa me dio, un padre flaquito, viejito, cuando el Papa me dio la carta de Misionero de Misericordia, que está en latín y yo no sé latín, y él me lo leyó públicamente. Ese sacerdote. Pero el obispo fue sensato. A duras penas, no acepte acusación contra ningún presbítero, a menos que vaya acompañado de 2 o 3 testigos, o sea, aquellos que sean capaces de dar la cara y decir, esto es así, perfecto. Pero me pueden corregir los maestros de Biblia, porque yo no soy maestro de Biblia, yo soy un simple campesino que agarró la Biblia y mirando la doctrina de la iglesia, buscó a ver si era verdad o si había sustento en la Biblia, la doctrina de la iglesia, y al descubrirlo quedó extasiado y emocionado, dichoso y feliz al descubrirlo. Ese soy yo. Y luego dice, después de que dice no acepta acusación contra ningún testigo, contra ningún presbítero, ¿cómo es otra vez? No admitan acusaciones contra un presbítero. Contra un presbítero. Mire que está en singular. A menos que estén avaladas por 2 o 3 testigos. Ahora escuche lo que viene. Me pueden corregir lo de Biblia, yo no sé nada, pero aquí yo entiendo, a mi parecer. A los que incurran en pecado. Fíjense que ahí dice en plural. Y cuando dice no admita acusación contra un presbítero, está en singular. A los que incurran en el pecado, a los, plural, otra vez. A los que incurran en pecado, repréndanlos públicamente. Yo, en mi ignorancia, creo que no está hablando del presbítero, sino de los acusadores del presbítero que lo están acusando ante el obispo sin tener pruebas, por dañar. Y dice que eso es un pecado y que el obispo debe reprenderlo públicamente, decirle en castellano no sea chismoso. Es lo que yo entiendo. Si usted lo entiende de otra manera, pasemos la página. Pasemos la página. Y en el versículo, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. En el versículo 22, le da otro caramelo a los obispos. No, bájalo un poquito, padre, para que no me dé sombra, No te precipites. Monseñor, esto es para los obispos. En imponer. Otra vez. No te precipites. Otra vez. No te precipites
¿Otra vez? No te precipites en imponer a nadie las manos. No le hagas partícipe de los pecados ajenos. Que un obispo para ordenar a un sacerdote no se puede dejar llevar por amiguismo, favoritismo o por otras cosas. No debe imponer las manos a nadie a la ligera, porque si ese presbítero actúa mal, él es cómplice a los ojos de Dios. Él es responsable, porque él está eligiendo los sacerdotes de la diócesis. Y por eso ustedes verán que hasta que el obispo nos diga ¿se ordena? No se ordena. Y por eso ustedes verán que hay sacerdotes que para ordenarse terminaron los estudios, duró medio año, duró 1 año, duró 3 años, duró 4 años, y Pablo le dice ¿cómo que llama? A Timoteo, hasta que no esté seguro no lo ordene. Punto. Nadie lo puede obligar. Y si lo va a ordenar, ahorita en San Antonio lo iban a ordenar, ahorita me dijeron, 1, y el día antes cancelaron la ordenación. El obispo tiene la potestad porque él no se va a echar ese muerto encima. Pero es que hacen falta sacerdotes. Ordénenlo y todavía habrá falta sacerdotes. Tiene que mirar. Que no nos importa la cantidad, sino la calidad. Que sean hombres, como dice, y ya se lo vamos a leer, pero si no nos da chance, Pablo al otro hombre encargado, pastor de la iglesia, Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Pero si nos da chance lo leemos. ¿Cómo debe ser un candidato a presbítero? Primera de Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Cómo tiene que ser un candidato para ser presbítero? Si no nos da chance, usted lo lee en su casa. Pero aquí vemos entonces cómo le dice que tenga cuidado, ¿no? Bueno, pasemos. Del 5, pasemos al... Ya viene entonces 2 de Timoteo. No, hay un 6, capítulo 6 y aquí está lo grueso. Capítulo 6, versículo 3. Bárbaro. Miren, hermanos, si ustedes me prestan atención en esto, ya, la palabra de Dios hará su trabajo. Si no se atiene a los preceptos... Otra vez. Si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, y otro enseña otra cosa que no sea conforme a la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la piedad, es un ignorante. ¡Ay! ¿Otra vez? Es un ignorante. ¡Ay! ¿Otra vez? Es un ignorante. Es un ignorante. Aquí dice, está cegado. ¿Es un ignorante quién? El que enseña otra cosa que no sea la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesús le enseñó a los apóstoles, se llama depósitos de la fe. Y porque enseña otra cosa que no es lo de Jesucristo, se llama doctrinas diabólicas. Y el que enseñe otra cosa anda mal, aunque sea cura, aunque sea obispo, porque Pablo se lo está diciendo a un obispo. Porque un obispo, por el hecho de ser obispo, se olvida de que tiene que ser fiel a la doctrina, y como yo soy obispo hago lo que a mí me da la gana. Aquí lo puede hacer, pero cuando se muera tendrá que entregarle cuentas a Dios, porque no es su empresa.
Y no es lo que usted quiera. Usted simplemente es custodio de la doctrina. Por eso el Papa le dijo a los obispos de Alemania que quieren jugar con la doctrina: si ustedes quieren una iglesia donde se permita esto y esto y esto, no tienen para qué crearla. Ya existe, váyase con ellos. Pero la doctrina de la iglesia es esta. Yo aplaudo al Papa Francisco a esa respuesta. Pero está escrito. Se lo dice a los obispos. Léalo de nuevo, padre. Dice, Si alguno. y la doctrina, No, si alguno, el 3. el 3, si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada. Le está diciendo a los obispos, no a los fieles, a los curas. Está cegado por el orgullo. Monseñor, tápese los oídos, por favor, un momentico. Tápese los oídos. Mire, una tentación que tiene que luchar el obispo siempre es contra la soberbia y el orgullo. Ese es el pecado común de los obispos, la soberbia y el orgullo. Y Pablo se lo dice a Timoteo y a Tito. En las dos cartas se lo dice, y lo vamos a ver. Sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gente que tienen la inteligencia corrompida. Tienen mucha inteligencia, pero corrompida. Tienen títulos y son doctores, pero tienen inteligencia corrompida. Y los hay dentro de la iglesia. Si alguien quiere reclamar, le reclama a Pablo. Eso no lo escribí yo. Que están privados de la verdad. Naguará. Curas y obispos privados de la verdad. Que piensan que la piedad es un negocio. Que han convertido la piedad en un negocio. No solamente los curas, los obispos, también los curas. Y ciertamente es un gran negocio la piedad. Y si lo vemos, es un gran negocio la piedad. Pero si la tomamos bien, porque nos vamos a ganar el cielo. Si la tomamos mal, con tal de que se contente con lo que tiene. conténtense con lo que tienen. En la parroquia que lo mandaron, dejen de ser tontos pensando que otra parroquia va a ser mejor. No, no hay parroquias malas. Si no, pregúntenme a mí. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. El problema del clero, querer enriquecerse, cuidado. Nada trajimos y nada nos llevamos. Mientras tengamos comida y vestido, Nunca nos va a faltar quien nos dé la comidita. Nunca nos va a vestir vestido. No sean mentirosos, nunca. La gente siempre lo da por nosotros. estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse, Los que quieren enriquecerse, y esto en el ministerio sacerdotal, caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas
y perniciosas llevan a la perdición, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. el infierno está lleno de curas que trabajan por plata. Porque la raíz de todos los males, A la 1, a la 2, la raíz de todos los males, a las 3. es el afán de dinero. Dios nos libre. Dios nos libre. Si quieren, arranquen esa página de la Biblia. Y algunos, Atención, otra vez. y algunos, ¿Qué come Pablo que adivina? y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Sigue usted. Ahí termina la cita. Ahí termina. Pasa el 11. En lo que a ti te concierne, En lo que a ti te toca, eso es aquellos que caen en eso. Ustedes no. En lo que a ti te concierne, hombre de Dios, hombre de Dios, aquellos son desviados del Dios. huye de todo esto. Huye de todo esto, de las falsas doctrinas, de enseñar lo que a usted le dé la gana, del orgullo, de la soberbia y del amor al dinero. Practica la justicia, Sea justo con todos, sea justo con el obispo, sea justo con los compañeros, sea justo con el pueblo. la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Practica eso. Deje que los demás se maten por las otras cosas. Pelea el buen combate de la fe. Hay que pelear ese combate de la fe. Conquista la vida eterna. Dale, sí se puede, sí se puede. Conquista la vida eterna. Va, démoslo ahí. Pasemos a la segunda. Carta de San Pablo a Timoteo. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, como el tiempo es corto, podríamos leer el capítulo 2, versículo 1, el capítulo 2, versículo 1, y después saltamos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en el capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1? Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuando me has oído, ¿Cuándo no? ¿Cuánto? y cuanto me has oído, en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. La doctrina de la iglesia. Lo que me has oído decir a mí, agárralo, cuídalo. Y busca hombres de confianza y se lo da como un tesoro, de modo que la doctrina nunca cambie y no se dañe. Depósito de la fe. Repítelo aquí con esta cita. 4. Tú que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Que sean capaces de enseñar. Esa es la tarea. Vamos a llevar la doctrina sin cambiarla. Bien, en el capítulo 2. Pero viene el capítulo 2, versículo 14, para adelantarnos.
Usted lo puede leer en su casa. En esta cita es donde algunos sacerdotes, para torear las escrituras y para no enfrentarse a la realidad del trabajo que tienen que hacer y de ponerle un pare a los que enseñan doctrinas falsas, dice, es que la Biblia enseña que no hay que pelear con la Biblia. La Biblia no se hizo para pelear. Y lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Mentiras. Y lo vamos a leer. Mentiras. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, no dice eso, no engañen. Pero ahí dice que no hay que pelear. Bueno, pero vamos a ver de qué habla. Vamos a ver de qué habla. ¿Cómo dice aquí esta traducción? No dejes de enseñar estas cosas, No deje de enseñar estas cosas, hay que repetirlas. ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles. ¿Ve que Pablo dice que no hay que pelear? Pablo dice, eviten las discusiones, subrayen, inútiles. Siga. Que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Las discusiones inútiles. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, Ahí viene. y como un fiel dispensador de la palabra de la verdad. No debe estar peleando en cuestiones inútiles, pero sí tiene que ser un buen conocedor de la palabra de la verdad, de la palabra de Dios. Esta traducción, ¿cómo lo dice? A ver, esta traducción. Esta traducción dice así: esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada. No de la Biblia, no discusiones de la palabra de Dios. No confundan una cosa con la otra. De palabras que no sirven para nada. Esa no es la Biblia. La Biblia sí sirve para mucho. Si no es para perdición de los que las oyen. Porque cuando usted discute y no es con la Biblia, es para perdición de los que lo escuchan, porque no queda nada claro. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado. Al contrario, procura presentarse ante Dios como hombre probado, que ha pasado la prueba. ¿Cómo? Como obrero que no tiene por qué avergonzarse, No tiene que avergonzarse de la palabra de Dios, ni de lo que enseña, ni de la doctrina, ni de la iglesia. como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Esa sí es la Biblia. Fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabrerías profanas. Eso es lo que tiene que evitar, no la Biblia. No confundan las palabrerías profanas, mundanas, con la palabra de Dios. Esta es en singular y es la palabra de la verdad, y esta es en plural, palabras profanas. Eso es otra cosa. Versículo 24. Versículo 24, Padre. Versículo 24. Aquí está. Y a un siervo del Señor, Le dice Pablo al obispo, y el obispo a todos los sacerdotes, y a un siervo del Señor, los sacerdotes, no le conviene altercar, sino ser no le conviene altercar, ya vimos, sin la palabra de Dios. Con la palabra de Dios sí. Primero habla sin y después habla con. No le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios... ya va, no me corra mucho, vamos corriendo mucho. A ver. Debe estar presto a enseñar y a corregir a los adversarios. Hay que corregirlos. No hay que quedarse con los brazos cruzados que digan todas las barbaridades que dicen y que nos quedemos callados. Hay que corregir al adversario, repitan.
Ya. Corrija con mansedumbre los adversarios. ¿Hay que hacerlo o no? Sí, hay que corregirlo. ¿Para qué? ¿Para qué se debe corregir el adversario? Por si Dios les otorga la conversión, Por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. no conocen la verdad, enseñan doctrina de demonios, enseñan mentiras. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad. Y usted tiene que enseñar al adversario para ver si un día quizá Dios le permita que se convierta y conozcan la verdad. ¿Cuántos protestantes hay en su parroquia que no conocen la verdad? Y a usted no le importa. Y esa gente, como esos que no conocen la verdad, están sometidos a Dios o al diablo. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Esa gente que no conoce la verdad, ¿a quién está sometida? Y volver al buen sentido, liberándose de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. ¿Dónde está el celo apostólico por la salvación de los protestantes? De los que no conocen la verdad, de los que enseñan doctrinas diabólicas, que el diablo los tiene cautivos a su voluntad. Y que no haya un sacerdote que busque la conversión por si acaso Dios les permite, ese trabajo no es mío, que conozcan la verdad y se escapen del lazo del diablo. Y el diablo dice a los curas, eso están en manos de Dios y se van con tu ropa al cielo. Y a los evangélicos también le dice lo mismo. Entonces, ¿para qué lo vamos? Hay pastoral para los borrachos, para los drogadictos, para los asesinos, para esto, para aquello. Hay estrategias para evangelizarlos. Y a los protestantes que están sometidos al diablo, cautivos a él, que no conocen la verdad y enseñan doctrina diabólica, ¿qué plan hay? Pablo le dice al obispo Timoteo, ¿qué pasa? ¿No se da cuenta que el diablo se está llevando la gente? ¿Y usted dormido? ¿Y usted callado? ¿Y usted que no quiere pelear? Porque la Biblia no se hizo para pelear. ¿Y no se da cuenta que vale la pena pelear para salvar almas? Y eso le toca a Dios. Usted simplemente predica la palabra del Señor y punto. Que no está en la Biblia. Y por eso Pablo, ahora vamos al capítulo 3, y ahora vean ustedes el versículo 13, 3:13. Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor. Vean ustedes, ¿qué pasa con esa gente que anda enseñando mentiras? Otra vez. Los pecadores y los impostores, impostores, los que imponen cosas que no son. en cambio, irán de mal en peor. De mal a peor. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Y enseñando a los demás, se engañarán a sí mismos. Enseñando a los demás, se van engañando ellos mismos. Vente conmigo y serás salvo, se va con tu ropa, porque eso no hay que confesarse con nadie, no hay purgatorio, nada, eso nosotros solamente confiesa con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor, aleluya, gloria al Señor, y serás salvo. Ya no hay pecado, somos libres de pecado. Aleluya, gloria al Señor. Están engañados y engañan a otros. Sigue. Pero tú, sacerdote, obispo, permanece fiel a la doctrina. ¿Otra vez? Pero tú permanece fiel a la doctrina.
que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. No solamente que aprendiste. San Pablo le dice al obispo que no, la doctrina no solamente se aprende, sino que debe ponerle un poquito más de la que está plenamente convencido. A ver, díganme, hermanos, díganme. En estos ejercicios espirituales, ¿qué he tratado de hacer? Decirle a ustedes la verdad, la doctrina de la iglesia, ya la conocen. Si no la conoce un cura, ¿quién la va a conocer? El defecto es no estar plenamente convencido. Y por eso muchos de ustedes yo le caigo gordo. Porque estoy plenamente convencido. Y porque estoy plenamente convencido lo digo abiertamente. Y no me importa quién esté y quién lo escuche. Si estoy diciendo mentira, que me corrijan. O corrijan a Pablo. Plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Se supone que usted, ya siendo cura, desde la niñez debe conocer las Sagradas Escrituras. Debe haber leído la Biblia muchas veces. Ellas pueden darte la sabiduría Porque usted debe tener la sabiduría, y ellas le pueden dar la sabiduría. que conduce a la salvación. Usted quiere ser salvo y quiere llevar a los demás a la salvación, y eso lo da las Sagradas Escrituras. Mediante la fe en Cristo Jesús. Creyéndole a Cristo y no a los hombres. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Sacerdote, Pablo le dice al obispo Timoteo, debe enseñar con las Escrituras. ¿Qué te pasa, Timoteo? Y para arguir, Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para argumentarle a los protestantes. Yo creo que Cristo está en la hostia porque aquí lo dice Lucas 22, 19, Juan capítulo 6, versículo 21 en adelante. Yo creo en la confesión y argumento, porque Juan 20, 21 al 23, Jesús le dio la autoridad. Argumento. ¿Cómo van a decir que eso está prohibido? Está mandado por un apóstol a un obispo. Punto. Que usted no lo quiera creer es problema suyo y pregúnteme si me importa. Pero aquí está escrito. Toda escritura es útil para enseñar. ¿Cómo enseñan a los catequistas? ¿Cómo enseñan a los grupos de apostolado? ¿Con la Biblia? Útil para argumentar. para corregir Para corregir a los protestantes que están equivocados. y para educar en la justicia, Y para educar en la justicia. a fin de que el hombre de Dios A fin de que el hombre de Dios, que es el cura, sea perfecto sea perfecto y esté preparado y esté preparado. Eso lo hace la lectura meditativa de la palabra de Dios. para hacer siempre el bien. Así se hace un cura de bien. Y el cura que no lea la Biblia es un cura de mal. De mal. Ya llegó el profesor y entonces el profesor y llegó y colocó examen final. 20 puntos que tienen que desarrollar. Primer punto. No responda el examen hasta leer la última pregunta. Segundo punto. ¿Cómo se llamó la mamá de Jesús? Tercer punto. 5. Tercer punto. ¿Cómo se llamó el papá de Jesús? Cuarto punto. ¿Cómo se llamó la prima de la Virgen María? Y así fue colocando Y al final decía, si leyó completamente todo lo que estaba escrito, tal como se le dijo, hasta el final, entregue el examen y tiene 20.
si no respondió nada, si solo lo leyó. Y dijo, después de 2 minuticos de haberlo entregado, entreguen el examen. Y unos tontos estaban como 5 nomás, entregaron el examen blanco. Y dijo, ustedes tienen 20. ¿Por qué? Porque leyeron que solamente tenían que leer hasta el final y no responder hasta que no leyera todo. Y al final decía, si ya leyó, tienes 20, si no has contestado nada. Obedeció lo que estaba escrito. Sacerdotes, así es la Sagrada Escritura. Lo único que tiene que hacer es leerla toda y cumplir lo que dice. ¿Qué decía? No responda nada hasta que termine de leerla. Ella hace su trabajo. Usted no tiene que hacer otra cosa. Listo, ya. Listo. Lea las Escrituras. Guste las Sagradas Escrituras. Y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.